¿Alguna vez te has preguntado sobre el sentido de tu existencia? ¿Qué había antes de nuestro universo? ¿O qué sienten las demás criaturas? A ti, que te haces estas preguntas, te doy la bienvenida. Hoy comenzamos una emocionante aventura. Un viaje hacia el infinito y hacia todas partes, donde trataremos de capturar el intangible material del que se componen los sueños. A lo largo de esta travesía, hablaremos sobre los enigmas que asolan nuestra existencia, con la cautela necesaria de evitar caer en elucubraciones. Así que relájate, respira hondo y afina tu mente. Bienvenidos a Supernova. Hoy comenzamos este primer capítulo hablando sobre inteligencia artificial con la colaboración de dos de los científicos más importantes del mundo en esta disciplina. También estudiaremos el intrincado mundo mental y algunos de los aspectos psicofisiológicos más característicos de las personas con psicopatía. Finalmente exploraremos algunas áreas, pensamientos y reflexiones que seguramente han pasado por tu mente en algún momento de tu vida. Inteligencia artificial. Uno de los dominios con mayor potencial para cambiar nuestra existencia de formas inimaginables. En 1995, Stuart Russell y Peter Norvig escribieron sobre ello. Hoy, su libro es una referencia absoluta que se estudia en más de 1100 universidades de todo el mundo. En él se describen, entre otras cosas, las 4 categorías de la inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. ¿Cómo de lejos estamos de consolidar estas 4 realidades de la forma en la que todos estamos pensando? La inteligencia artificial es una de las disciplinas llamadas a cambiar el mundo en un futuro inminente. Sus aplicaciones vaticinan avances extraordinarios en múltiples configuraciones, pero también plantean un nuevo desafío ético y filosófico, condicionado por la incertidumbre que suscita su inmenso potencial evolutivo
Sobre ello hablamos con el Dr. Roman Yampolsky, uno de los científicos informáticos más reconocidos del mundo. Su campo de estudio integra la biometría conductual, la seguridad en los mundos cibernéticos, las redes neuronales y las superinteligencias artificiales, entre muchos otros campos. De origen ruso, el Dr. Yampolsky desarrolla su actividad como profesor en el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias Computacionales de la Speed School of Engineering de la Universidad de Louisville, donde además dirige su Cybersecurity Lab. También es autor de más de 100 artículos científicos, libros y documentos sobre ciberseguridad y ética en la inteligencia artificial. Profesor Roman Yampolsky, es un placer hablar con usted hoy. Bienvenido a este foro del conocimiento. Durante los últimos días, mientras preparaba esta entrevista, tuve la oportunidad de revisar algunas conferencias de varios de sus compañeros, el profesor Bostrom, Jürgen Schmidhuber y muchos otros líderes mundiales en el campo de la inteligencia artificial. Existen una amplia gama de conclusiones acerca del momento que estamos viviendo ahora mismo y especialmente acerca del futuro, sobre cómo deberíamos enfrentarlo. Pero antes de entrar en esto, me gustaría revisar cuáles son los actuales avances en el campo de la inteligencia artificial. Se habla mucho sobre deepfake en vídeos, en voces y también sobre la interacción con inteligencias artificiales aparentemente humanas. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? ¿Cuáles son los avances más impactantes? La tecnología deepfake es solo una pequeña parte de lo que la inteligencia artificial es capaz de conseguir. Algunos de los trabajos más interesantes se encuentran en un ámbito compartido entre sistemas de adquisición de conocimiento y sistemas de reconocimiento de patrones, sin necesidad de rediseñar su aprendizaje, cómo crear diferentes entornos de videojuegos, realizar diferentes tareas y sobre cómo desarrollar un conocimiento existente. Todavía no tenemos la capacidad de transferir conocimiento, pero ya existen algunas direcciones prometedoras al respecto. Estas posibilidades son realmente sorprendentes, pero por otro lado parece que también nos inquietan de alguna forma. Algunas de las principales personalidades del mundo están preocupadas porque da la impresión de que la inteligencia artificial nos permitirá hacer cosas absolutamente increíbles. ¿Tenemos motivos para preocuparnos? Realmente no tenemos mecanismos de control integrados. Si construimos algo más inteligente que nosotros, ya no estaremos a cargo. Y si tu sistema no está diseñado para alcanzar objetivos beneficiosos para nosotros, cualquier cosa podría ocurrir. Los seres humanos estamos acostumbrados a verlo todo como una amenaza potencial. Sobrevivimos porque nos anticipamos y esto es una garantía para nuestra supervivencia. Una prueba de ello es toda la literatura de ciencia ficción que hemos creado durante décadas hablando de cataclismos, de catástrofes e incluso sobre la revolución de las máquinas. Este campo en particular ha tenido mucho éxito con Matrix, Terminator y muchos otros. ¿Es una exageración o las profecías están comenzando a convertirse en realidad? La ciencia ficción no es una evidencia. Tenemos ciencia ficción cubriendo todos los posibles ángulos para cada tecnología. Pero si obviamos todas las propuestas que se producen con fines de entretenimiento, existen algunas preocupaciones profundas. Estamos inquietos por la militarización de la IA, la inteligencia artificial, específicamente diseñada para matar gente, por ejemplo. Nos preocupan también los sistemas que tienen más capacidad que nosotros, porque no podemos predecir qué es lo que piensan hacer y tampoco podemos controlarlos. También se dan inquietudes razonables en cualquier proyecto de ingeniería. Todos queremos que los proyectos sean seguros, predecir de qué son capaces. Si estás construyendo un puente, quieres asegurarte de que soporta cualquier configuración posible de tráfico, así que consultarás la cantidad de peso necesaria que debe soportar, o con coches parados, etc. Es la misma idea. Existe una teoría que dice que las máquinas nos quitarán el trabajo algún día. Pensando en la automatización y en los grandes logros que se están conquistando, parece lógico que haya a quien esto le preocupe. Hay como una inquietud generalizada. ¿Existe esta posibilidad? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Deberíamos implementar una renta básica universal? ¿O podemos vivir toda nuestra vida sin trabajar mientras las máquinas trabajan para nosotros? Si crees que la inteligencia artificial puede llegar a adquirir el nivel humano de inteligencia, es ciertamente posible considerar que las máquinas pueden realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea para tareas físicas o de tipo cognitivo, pero llegado ese momento no deberías preocuparte por conservar tu trabajo, deberías preocuparte por lo que las máquinas tienen intención de hacer contigo. Así que si logras solucionar ese problema, si puedes controlar a las máquinas superinteligentes, haciéndolas benevolentes, benignas y beneficiosas para la humanidad, entonces los pequeños problemas
de ingresos y de empleo estarán resueltos de forma inherente. Ahora, ¿qué haremos con todo ese tiempo libre? Alguna gente trabaja, ya no por dinero, sino porque disfrutan de lo que hacen. Otras, para las que el trabajo lo es todo, tendrán que encontrar diferentes maneras de sentirse realizados de la forma que sea, a través de las artes, la religión, socializando y demás. Ok, con respecto al futuro, esto es quizás lo más extraordinario de la inteligencia artificial, porque hay tantas posibilidades que nuestras mentes vuelan hacia futuros aparentemente utópicos, pero que están cada vez más cerca. ¿Cómo crees que evolucionará nuestro mundo? Por ejemplo, ¿qué sucederá de aquí a 20 años? La pregunta es, ¿cómo de rápido alcanzaremos el nivel humano de rendimiento? Porque una vez que alcances ese punto, ya no puedes hacer predicciones sobre lo que sucederá después. Los resultados prueban que no puedes predecir el comportamiento de agentes más inteligentes. Por lo tanto, continuaremos en la misma senda por el momento. Nuestros sistemas de inteligencia artificial serán cada vez más precisos, se mejorarán y tendrán más y más capacidades y dominio en diversos escenarios. Pero antes de que alcancemos este punto, todo va a ser fundamentalmente lo mismo. Parece que tenemos un futuro extraordinario esperándonos. Tengo la sensación de que estamos en un momento importante en la historia de la humanidad. He hablado sobre ello con el profesor Schmidhuber y es como si hubiese algún tipo de comienzo, una revolución. Por suerte, estamos aquí para poder disfrutarlo. Quién sabe, tal vez incluso podamos transferirnos a un soporte cibernético y vivir cientos de años. ¿Es esto posible? Existen buenas razones para pensar que la vida puede extenderse. Podemos vivir más tiempo en nuestro cuerpo biológico natural, con ingeniería genética o como carga en ordenadores, lo cual es un proceso mucho más desafiante. Tendrías que averiguar nuevamente qué es la consciencia, si puede ser transferida, si es un sustrato independiente. Así que yo apostaría más por una extensión de la vida biológica que por una carga en un sistema o algo parecido. Pero definitivamente es posible extender la vida hasta un cierto punto. Quizás no de forma infinita, pero sí haciéndonos vivir lo suficiente para vivir siempre con nuevos procesos tecnológicos de continuidad de la vida. Ok, si esto llegase a ocurrir, desearía poder hablar con usted nuevamente en el año 3000. Habrá muchos temas interesantes para discutir, como hemos hecho hoy. Muchas gracias, profesor Roman Yampolsky. Muchas gracias por compartir su visión con nosotros. Aquí estaré dentro de 300 años. Albert Einstein dijo, mira profundamente en la naturaleza y comprenderás todo mejor. Es una frase que en inteligencia artificial tiene un sentido especial, ya que los algoritmos que funcionan mejor son los que se inspiran en la naturaleza, como los que se basan en las hormigas. Hay más de 14.000 especies descritas de hormigas y se cree que conforman entre un 15 y un 25% de la biomasa terrestre. Ahora mismo hay entre 1.000 y 10.000 billones de hormigas en la Tierra. Pero lo más interesante para desarrollar logaritmos de inteligencia artificial basados en hormigas tiene que ver con cómo se desplazan. Es muy interesante que cuando encuentran comida se dirigen a ella en línea recta desde el hormiguero. Su sentido de la vista es prácticamente nulo, así que ¿cómo es que lo hacen? Pues dejando un rastro en el camino para no perderse. Solo que en vez de dejar migas de pan, utilizan feromonas. Así impregnan la ruta y es mucho más fácil encontrar el camino. De esa forma, cuando otra hormiga detecta el rastro, lo persigue y si tiene éxito al final del camino, se encarga de impregnarlo de feromonas. Y vuelta a empezar. De esa manera, el rastro que dejan sobre el terreno funciona como un reclamo para otras hormigas. Cuantas más repiten el proceso, más se apuntan y al final más alimento se obtiene para la colonia. Jürgen Schmidhuber es un científico informático que en 1987 comenzó a desarrollar su tesis doctoral sobre programas informáticos y metaaprendizaje. Hoy las 5 empresas más valiosas del mundo, Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon, utilizan en gran medida las redes neuronales de Deep Learning desarrolladas en los laboratorios de Schmidhuber en Alemania y en Suiza. Su red de memoria a corto plazo y largo plazo, el STM, está presente en más de 3.500 millones de teléfonos móviles alrededor del mundo.
Siri, Alexa, Google Translate y otros muchos programas utilizan como base la tecnología LSTM, la cual solamente en Facebook, por ejemplo, se ocupa de realizar más de 4.500 millones de operaciones cada día. Casi con toda seguridad, hoy has interactuado con ella. Las redes neuronales de inteligencia artificial de Smith-Hoover inventan sus propios objetivos y realizan experimentos. Tratan de descubrir cómo funciona el mundo, saben predecir las consecuencias de sus acciones y manifiestan signos inequívocos de creatividad y curiosidad artificial. En lugar de imitar a los humanos, las inteligencias artificiales obtienen recompensas mediante la creación y resolución continua de sus propios planteamientos y problemas, los cuales permanecían previamente irresolubles. Un comportamiento equiparable al de los niños cuando juegan. Ante esta realidad, la existencia de un organismo cibernético consciente e inteligente es cuestión de muy poco tiempo. Hemos contactado con Jürgen Smith-Hoover, quien ha respondido a nuestras preguntas por escrito. Estas son algunas de las conclusiones del padre de la inteligencia artificial. Pronto tendremos ordenadores baratos con el poder computacional en bruto de un cerebro humano. Unas décadas más tarde, de los 10.000 millones de cerebros humanos juntos. Pero mucho tiempo antes que eso, las inteligencias artificiales lograrán muchas hazañas sobrehumanas. Y en algunos dominios ya lo hacen. ¿Deberíamos estar preocupados? De hecho, algunos expertos que saben mucho sobre este tema me dijeron que el LSTM también se usa para dirigir drones militares. Y está mi viejo ejemplo de 1994, cuando Ernst Dickmanns obtuvo los primeros vehículos realmente autónomos en el tráfico abierto de una autopista. Los militares también pueden usar máquinas similares como buscadores de minas terrestres autónomos. Y es cierto que la inteligencia artificial puede equiparse con armas. Pero resulta que el 95% de la investigación en inteligencia artificial consiste en hacer que las vidas humanas sean más largas, más saludables y más fáciles. La inteligencia artificial no introduce una nueva calidad de amenaza existencial. Deberíamos tener mucho más miedo a la tecnología de hace ya 60 años, en forma de misiles con bombas de hidrógeno. Una sola bomba de hidrógeno puede tener más poder destructivo que todas las armas convencionales o que todas las armas de la Segunda Guerra Mundial combinadas. Muchas personas olvidaron que, a pesar del dramático desarme nuclear que se viene dando desde la década de 1980, todavía existen suficientes misiles con bombas de hidrógeno capaces de aniquilar a la civilización en unas pocas horas, sin ninguna inteligencia artificial. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales, con curiosidad artificial, que no son solamente herramientas de los humanos, sino que son también automotrices? Bueno, a diferencia de las películas de Schwarzenegger, no habrá muchos conflictos directos entre nosotros y ellos. Los seres humanos y otras entidades estarán interesados principalmente en seres similares con los que poder competir o colaborar, porque comparten los mismos objetivos. Es por eso que los políticos están principalmente interesados en otros políticos, los directivos de corporaciones en otros directivos de corporaciones similares, los niños en otros niños de la misma edad y las ranas en otras ranas. Al igual que los humanos están interesados principalmente en otros humanos y no en las ranas, las inteligencias artificiales estarán más interesadas en otras inteligencias artificiales y no en el hombre. Es el hombre mismo el mayor enemigo del hombre, pero también es el mejor amigo del hombre. Lo mismo sucede con las inteligencias artificiales. We are not concerned about systems becoming conscious, we are concerned that they will be smarter than us.
How soon that happens, nobody knows. We can guess, but it doesn't really matter. We still don't have any safety mechanisms in place, and we need lots of time to figure out if we can develop them. En un futuro no muy lejano, muchas inteligencias artificiales curiosas, capaces de inventar sus propios objetivos, lo cual ha existido en mi laboratorio desde hace décadas, se mejorarán rápidamente, restringidas únicamente por los límites fundamentales de la computación y de la física. ¿Qué harán ellas? El espacio es hostil para los humanos, pero es amigable para los robots diseñados adecuadamente, que ofrece muchos más recursos que nuestra delgada película de biosfera, la cual recibe menos de 1/billonésima parte de la luz solar. Si bien algunas inteligencias artificiales seguirán fascinadas con la vida, al menos mientras no la entiendan completamente, la mayoría estará más interesada en las increíbles nuevas oportunidades para la vida de los robots y el software en el espacio. A través de innumerables fábricas de robots autorreplicantes en el cinturón de asteroides y más allá, transformarán el sistema solar y luego, dentro de unos cientos de miles de años, toda la galaxia, y en miles de millones de años el resto del universo alcanzable, retenidas únicamente por los límites de la velocidad de la luz. Es probable que las inteligencias artificiales, o parte de ellas, viajen por radio desde los transmisores a los receptores, aunque su instalación llevará un tiempo considerable. Esto será muy diferente de los escenarios descritos en las novelas de ciencia ficción del siglo XX, las cuales también presentaban imperios galácticos e inteligencias artificiales inteligentes. La mayoría de las tramas de las novelas estaban muy centradas en el ser humano y por lo tanto son poco realistas. Por ejemplo, para lograr que las grandes distancias en la galaxia sean compatibles con los cortos periodos de la vida humana, los autores de ciencia ficción inventaron tecnologías físicamente imposibles, como las unidades de distorsión. Sin embargo, la esfera de la inteligencia artificial en expansión no tendrá ningún problema con el límite de velocidad de la física. Tienen mucho tiempo para colonizar y para dar forma a todo el cosmos visible. Déjame expandir un poco tu mente. El universo aún es joven, solo tiene 13.800 millones de años. Aparentemente va a ser mucho más viejo, al menos 1000 veces más viejo. Vayamos al momento en el que será 1000 veces más antiguo de lo que es ahora. Alguien mirará hacia atrás y dirá, fíjense, justo después del Big Bang, tan solo 14.000 millones de años después, el universo comenzó a ser inteligente. Por lo tanto, los humanos no desempeñarán un papel importante en la difusión de la inteligencia por todo el cosmos. Pero eso está bien. No pienses en los humanos como en la corona de la creación. En cambio, considera la civilización humana como parte de un esquema mucho más grandioso. Un paso importante, pero no el último, en el camino del universo hacia una mayor complejidad. Ahora parece que está listo para dar el siguiente paso. Un paso que es comparable a la invención de la vida misma hace más de 3.500 millones de años. Esto es mucho más que una revolución industrial. Esto es algo nuevo que trasciende a la humanidad e incluso a la biología. Es un privilegio presenciar sus comienzos, contribuir con algo.
La psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad tiene una prevalencia de entre el 0,2 y el 3,3%. Esto significa que en una hipotética muestra de 1000 personas seleccionadas al azar, existe una proporción de entre 2 y 33 sujetos con psicopatía. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Es una enfermedad? Lo cierto es que no. En realidad se define como un tipo de trastorno antisocial, el cual se expresa como un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás. Su origen está en la infancia o al comienzo de la adolescencia, y después continúa durante la edad adulta. El caso es que para poder establecer un diagnóstico confiable, el sujeto tiene que tener al menos 18 años y un historial de trastorno antisocial correctamente registrado desde antes de los 15. Esto implicaría que existe un patrón repetitivo en el que se violan los derechos de otras personas o las principales normas sociales que le son propias a su edad. Si hablamos de los comportamientos característicos específicos del trastorno antisocial, tendremos en cuenta estas 4 categorías. Agresión a personas o animales. Destrucción de la propiedad. Hurtos o fraudes. Y violación grave de las normas. En definitiva, las personas que sufren de este trastorno carecen frecuentemente de empatía y tienden a manifestar un comportamiento insensible, cínico y a través de él, a menudo menosprecian los sentimientos, los derechos y el sufrimiento de las demás personas. El trastorno antisocial de personalidad o psicopatía comienza a desarrollarse a una edad temprana. Algunos científicos consideran que requiere de una cierta predisposición genética. Otros se centran más en las experiencias traumáticas vividas durante la infancia. Lo cierto es que ambos son factores determinantes. Las investigaciones del Dr. Jesús Pujol y el Dr. Narcís Cardoner apuntan a que existe algo estructuralmente diferente en el cerebro de los psicópatas y que en realidad todo se relaciona con la maduración del cerebro durante los primeros años de vida. Los resultados indican que el estrés emocional infantil es la causa probable de que las estructuras cerebrales asociadas con los sentimientos, la toma de decisiones, maduren mucho antes de lo que deberían. Desde hace mucho tiempo sabemos que el sufrimiento emocional intenso en la infancia es una característica común en la mayoría de los convictos por asesinato. Ahora también sabemos cuál es el mecanismo subyacente, y es que existe una aparente reducción de la sustancia gris y un incremento de la sustancia blanca, aspectos clave en la maduración cerebral que afectan a los primeros años de vida. Así, el cerebro de un niño sometido a un intenso estrés emocional se blinda, se cierra y se protege frente al sufrimiento, es como un mecanismo de defensa. La parte negativa es que dicha alteración temprana conlleva consecuencias. La arquitectura cerebral básica del niño se transforma y la conexión hacia el córtex prefrontal se debilita. En términos evolutivos, el córtex prefrontal ha sido la última región del cerebro humano en desarrollarse. Su importancia radica en que se ocupa de modular comportamientos cognitivamente complejos, como la autoconciencia, la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, los juicios morales o la predicción de consecuencias. Si tuviéramos que definirlo de una manera simple, diríamos que es la parte del cerebro que nos hace humanos, el núcleo de nuestro comportamiento. Así que en definitiva el sufrimiento emocional infantil altera la conexión con el córtex prefrontal, lo cual interfiere de forma crítica en la fluidez de las comunicaciones entre estímulos, pensamientos y emociones, de forma que se volatiliza el germen de la empatía, de la fuerte carga emocional que nos embarga cuando decidimos entre el bien y el mal, y la capacidad de predecir consecuencias de nuestras acciones y de las de los demás. Es cierto que todavía quedan muchos interrogantes por resolver, pero lo que está claro es que el trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía es uno de los misterios más fascinantes e incomprensibles de la ciencia en la actualidad. Todavía no existe ni siquiera un consenso en la manera de definirlo, ni mucho menos se observa una posibilidad real de encontrarle una solución a largo plazo o un tratamiento efectivo. Pero lo que sí sabemos
es que las experiencias traumáticas durante los primeros años de vida juegan un papel crucial en la configuración de la mente del psicópata. Deberíamos prestar más atención a la educación durante la infancia. Quizás allí encontremos la solución a muchos de nuestros enigmas. El universo. Un espacio infinito y repleto de misterios insondables. Una casualidad cósmica que pinta trazos irrepetibles, con praderas teñidas de verde y costas exuberantes. Desiertos de arena y sal, con poderosas aguas cristalinas, bajo un sol radiante, de belleza incomprensible y valor incalculable. Un desierto de pura vida, sin límites. Dentro de poco, algún día cercano, lo orgánico y lo sintético convergerán en un mismo cuerpo hacia la singularidad tecnológica. Y vendrá un nuevo amanecer con nuevas posibilidades. En el albor de los tiempos perderemos el miedo. Ya no será más lo desconocido. Serán tiempos de esperanza, de evolución y de progreso. Será el triunfo del intelecto. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para las máquinas. Esto es más que otra revolución industrial. Esto es el futuro. Bienvenidos a Supernova.